Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Ponemos la lupa en los conflictos que hay sobre la mesa en estos momentos, en la actualidad, en las últimas horas y, por supuesto, se lo contamos de la mano de los mejores expertos. Pendientes un día más del conflicto en Oriente Medio, los movimientos por parte de Estados Unidos, como saben, vetando ayer una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, impidiendo pues que este conflicto tenga algunos visos de terminar, por lo menos a corto plazo, pendientes de los movimientos, como decíamos, por parte de Estados Unidos y pendientes también del conflicto en Ucrania, del punto de inflexión después de la toma de Avdiivka por parte de Rusia, avances también en Robotine, después de que el propio Zelensky dijera ayer que la situación está muy difícil. Ahora el foco está puesto también en Krinky, en el río Dnieper, esta cabeza de puente por parte del ejército ucraniano que Rusia está reclamando en las últimas horas y que Ucrania está negando. Enseguida miramos a todas estas cuestiones, ojo, por cierto, con una dura advertencia por parte de Estados Unidos. Ayer decía Sabrina Singh, jefa de prensa del Pentágono, que Ucrania va a tener que empezar a pensar qué ciudades, qué pueblos puede o quiere mantener. Enseguida miramos a todas estas cuestiones, pero empezamos mirando a una última hora. La agencia Reuters está informando de que Irán ha proporcionado a Rusia un gran número de potentes misiles balísticos tierra-tierra. Es lo que han dicho 6 fuentes a Reuters, profundizando la cooperación militar entre los dos países sancionados por Estados Unidos. El suministro de Irán de alrededor de 400 misiles incluye muchos de la familia Fateh 110 de armas balísticas de corto alcance como el Zolfaghar, es lo que han dicho 3 fuentes iraníes. Según los expertos, este misil móvil es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de entre 300 y 700 kilómetros. El Ministerio de Defensa iraní y la Guardia Revolucionaria, fuerza de élite que supervisa el programa de misiles balísticos de Irán, han declinado hacer comentarios. El Ministerio de Defensa de Rusia, según dice Reuters, tampoco ha respondido de inmediato. Los envíos comenzaron a principios de enero, después de que se cerrara un acuerdo en reuniones celebradas a finales del año pasado entre militares y funcionarios de seguridad iraníes y rusos en Teherán y Moscú. Es lo que apuntan fuentes iraníes, hablando de que Irán habría enviado a Rusia cientos de potentes misiles balísticos. Enseguida ahondamos en esta cuestión, pero miramos también a Estados Unidos. Como les decíamos, ha vetado nuevamente este martes un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la guerra entre Israel y Hamás, bloqueando una demanda de un alto el fuego humanitario inmediato y, en cambio, empujando al organismo de 15 miembros a pedir un alto el fuego temporal vinculado a la liberación de rehenes en poder de Hamás. 13 miembros del Consejo votaron a favor del texto redactado por Argelia, mientras que Gran Bretaña se abstuvo. Este ha sido ya el tercer veto de Estados Unidos a un proyecto de resolución desde el inicio de los actuales combates. El 7 de octubre, Washington también utilizó su veto para bloquear una enmienda al proyecto de resolución en diciembre. Antes de la votación, el embajador de Argelia, el promotor de esta resolución, señalaba que un voto a favor de este proyecto era un apoyo al derecho de los palestinos a la vida. Por el contrario, decía, votar en contra implica un respaldo a la violencia brutal y al castigo colectivo infligidos contra ellos. Lo dejó muy claro, dijo, cada uno debe decidir en qué parte de la historia está en este capítulo trágico. Pendientes de los movimientos de Estados Unidos, miramos al Pentágono. Ha advertido de que Ucrania podría enfrentarse a la elección de qué ciudades abandonar si la ayuda estadounidense fracasa. Decía ayer Sabrina Singh, si no conseguimos la financiación necesaria, Ucrania tendrá que tomar decisiones sobre qué ciudades, qué pueblos puede mantener. Es lo que apuntaba la portavoz de Defensa de Estados Unidos. Instó a la Cámara de Representantes a aprobar inmediatamente un paquete de ayuda de 95.000 millones de dólares, que incluye cerca de 60.000 millones para Ucrania, advirtiendo de que si no lo hiciera, Estados Unidos no podría brindar un apoyo crítico. Pendientes de las advertencias, de los avisos por parte de Estados Unidos a Ucrania, y pendientes también del presidente ruso, de Vladimir Putin. Ha condecorado este miércoles a militares de la Fuerza Aeroespacial rusa tras conquistar el importante bastión ucraniano de Avdiivka, a pocos kilómetros de la capital regional de Donetsk, la región anexionada por el Kremlin en septiembre de 2022. Decía Putin, me alegra tener hoy la oportunidad de entregar altos premios estatales a unidades de las fuerzas aeroespaciales, acompañado por el ministro de Defensa ruso durante una ceremonia en el aeródromo de Chalovsky, en la región de Moscú. Putin agregó que los militares rusos mostraron coraje durante el cumplimiento de sus misiones en Ucrania. Decía, estamos orgullosos de sus logros y sus victorias. Sus nombres siempre serán un símbolo del coraje y respeto ilimitado con el que el pueblo de Rusia trata a su ejército. El presidente ruso dijo además en la víspera que tras la captura de Avdiivka, las fuerzas rusas deben plasmar ese éxito en otros sectores del frente y pidió al ministro de Defensa que prepare a las tropas para esa tarea. Estamos pendientes, por supuesto, de los avances de Rusia y vamos a poner el foco ahora en Robotine. Es que es muy probable que Rusia, según dice el Ministerio de Defensa ucraniano, tenga su foco en ataques terrestres en el sur de Ucrania. Es uno de los varios puntos de la línea del frente donde Rusia ha intensificado los ataques durante la última semana en un intento de estirar a las fuerzas ucranianas. El eje de Robotine en el sur de Ucrania fue recapturado por Ucrania durante su contraofensiva el verano pasado y ha permanecido en primera línea
Desde entonces, durante la ofensiva ucraniana, el ejército y la fuerza aérea rusos tuvieron algunas bajas, pero el descenso de ritmo desde entonces, combinado con una campaña de reclutamiento, dicen probablemente permitió que las fuerzas rusas se reconstituyeran, pendientes de los avances también en Robotine y pendientes de Ucrania. Del ejército ucraniano ha desmentido este miércoles haber perdido el control de su cabeza de puente de Krinky, en la orilla del Dnieper, en el sur de Ucrania. Es lo que el propio presidente ruso afirmó haber tomado en la víspera. Sin embargo, Ucrania dice que dirigentes militares y políticos de Rusia han anunciado la toma de la cabeza de puente en la orilla izquierda del río Dnieper, pero ellos declaran oficialmente que esta información es falsa. Es lo que ha afirmado el mando sur de las fuerzas ucranianas en las redes sociales. Ojo, porque no solo lo anunció Putin, también lo ha anunciado hoy mismo el propio ministro de Defensa ruso. Todo apunta a que Rusia ha tomado esta posición en Krinky. Pendientes de estas cuestiones, como decíamos, lo analizamos con los mejores expertos. Hoy contamos con Aleix Amorós, analista geopolítico y asesor financiero. ¿Qué tal? Muy buenas, Aleix. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por contar conmigo otra vez. Un placer volver a tenerte por aquí. Tenemos a Diego Pitals, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Muy buenas, Diego. Encantado. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Un placer. Y contamos con Pedro Mourinho, founder y CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. ¿Qué tal? Muy buenas, Pedro. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Un placer estar. Un placer. Si te parece, Pedro, empezamos contigo. Empezamos mirando al Consejo de Seguridad de la ONU, al nuevo veto por parte de Estados Unidos y, bueno, pues este conflicto en Oriente Medio que, lejos de solucionarse, parece cada vez más estancado. Pues efectivamente, un nuevo veto que no nos tiene que extrañar, porque sabemos que estratégicamente hay una unidad de acción entre Estados Unidos e Israel, históricamente, durante décadas, desde la configuración del Estado de Israel hasta nuestros días, e indistintamente de que haya problemas en el entendimiento entre los gobiernos, entre la presidencia de Estados Unidos, el presidente Biden y el primer ministro Netanyahu en cuanto a las acciones y los planes de acción en este momento en el conflicto en Gaza, indisolublemente la unidad, la alianza entre los entre los países es permanente en el tiempo, indistintamente de los gobiernos o de que haya tanto en Washington como en Tel Aviv, en Israel. Y cuando llegamos a situaciones, aunque en las últimas semanas se haya hablado por parte de los norteamericanos que tienen una agenda en Estados Unidos, una agenda política de cara a las elecciones, donde fundamentalmente los electores demócratas están demostrando, sobre todo además la población más joven de los electores demócratas, están trasladando su cierto desconcierto o por lo menos su insatisfacción de cómo está manejando la situación de Israel en el conflicto de Gaza, con los miles de muertos, fundamentalmente civiles, niños y mujeres, después de los ataques de Hamas el 7 de octubre, y por lo tanto hay también una presión al gobierno de Washington y a su vez una presión al gobierno de Tel Aviv para intentar mitigar todos estos efectos sobre la población civil. Pero al final las alianzas prevalecen y cuando llegamos a las cosas serias, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde en este caso se pide una tregua permanente, pues los intereses políticos y estratégicos de Estados Unidos con Israel prevalecen y una vez más no se apoya un cese inminente. Estados Unidos aduce que apoyar esta resolución no conseguiría ninguno de los tres grandes objetivos. Por una parte, que es liberar a los israelíes que aún siguen estando cautivos, aún siguen estando secuestrados por el grupo Hamas. Se cifran entre 100 y 130 ciudadanos que siguen en esta condición de secuestrados. Por otra parte, tampoco se lograría pues, la asistencia civil a la población de Gaza, es decir, la asistencia, la ayuda humanitaria que entre de manera ingente, porque las necesidades son tremendas en este momento por parte de la población civil, tampoco dicen que se lograría, y además que el gran objetivo no es buscar un acuerdo de corto alcance, de cese el fuego, una tregua de unas cuantas semanas, sino algo más permanente. Pero yo no veo que estas justificaciones de los norteamericanos tengan sentido. Lo que está claro es que el castigo a la población civil es inmenso,
estamos hablando ya de 30.000 muertos aproximadamente, la destrucción de todas las infraestructuras civiles de Gaza es prácticamente total, tanto hospitalarias como infraestructuras y demás, y eso va a generar ya no solo el problema de los 30.000 fallecidos, sino que va a generar un problema enorme para los 2 millones de gazatíes que el día después de que acabe este conflicto van a tener que vivir en un territorio totalmente destruido en su infraestructura civil, infraestructuras hospitalarias y de todo tipo, y además en unas condiciones de vida con una carestía total. Por lo tanto, insisto, no se entiende la posición de los norteamericanos fuera de que están blindados siempre a ese apoyo ilimitado hacia Israel, y lo único que están consiguiendo es dar alas a que se mantenga la acción militar por parte de Israel y a las consecuencias tan trágicas que estamos viendo. Diego, ¿qué límite tiene el apoyo de Estados Unidos? Como bien estaba explicando el propio Pedro, bueno, pues la relación data de lejos, es evidente, ¿no? Los intereses que hay entre Estados Unidos y Israel, pero claro, es difícil ya justificar estos movimientos, ¿no? Como decíamos al principio, es el tercer veto por parte de Estados Unidos cuando los bombardeos, los ataques por parte de Israel no solo es que no cesen, sino que cada vez van a más. Sí, aquí hay dos perspectivas o dos cosas que tenemos que tener muy claras. Una es, efectivamente, el apoyo que tiene Estados Unidos a Israel, apoyado principalmente por un lobby judío muy fuerte que tiene Estados Unidos, desde el propio Estados Unidos de apoyo a la causa israelí. Y luego, y aquí disiento con mi querido amigo Pedro, en el que no entiendo el interés de Estados Unidos. Yo sí que lo entiendo, al fin y al cabo, y valga ironía, Pedro, por supuesto, vamos a continuar vendiendo armas, está clarísimo. Además, aquí, en este caso Israel, desde un principio, desde que empezó el 7 de octubre, este conflicto lo tiene muy claro, y es acabar con Hamás, obviamente, ¿no? Y claro, todavía no lo han conseguido. No sabemos si lo conseguirán, pero bueno, no lo han conseguido. Y efectivamente, lo que están haciendo es arrasar. Luego vienen los botines de guerra. Los botines de guerra ya no son como antes. Los botines de guerra, esos que había antes de cofres de oro y estas cosas. Ahora los botines de guerra son reconstrucciones. Cuanto más arrasemos, más arma de venta esté hecho, más vas a arrasar, más vamos a tener que reconstruir. Al final, gran parte de este veto, como comenté al principio, no viene única y exclusivamente por parte de pues que Netanyahu tenga este apoyo, sino sobre todo por el lobby judío tan importante, porque es que al final ha movilizado tantísima gente, tantísimos reservistas que han ido de todas las partes del mundo para este conflicto, para este combate, que no sabemos hasta dónde va a ir. No digo que vaya a ser sine die, pero sí que es verdad que tenemos, yo creo, por desgracia, un conflicto para tiempo. Para tiempo, porque primero nos estamos no olvidando, pero no hay tantas noticias diarias sobre este conflicto. Parece que Occidente se aburre de los temas y ya no se tratan, ¿no? Menos aquí, gracias a Dios, que todavía los recordamos, ¿no? En segundo lugar, que se irá letargando, se irá suavizando, pero es un conflicto que lleva decenios, lleva miles, no voy a decir miles de años, pero casi, este conflicto en ese territorio, ¿no? Entonces, caray, estamos hablando de ¿hasta dónde va a llegar? Pues no lo sé, porque no es por nada, y espero equivocarme, pero después de Hamás vendrán otros. ¿Piensas, Aleix? ¿Vendrán otros después de Hamás? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Hasta dónde va a llegar este conflicto en Oriente Medio? Porque, como decimos, lejos de solucionarse, parece cada vez más enquistado. Bueno, yo voy a dar una visión un poco distinta a la de mis compañeros. No sé si llamarla naif o sencillamente un tanto más optimista, pero me reafirmo en las tesis que también he expuesto en días anteriores aquí en Negocios TV. Y me voy a referir en una variable que también mencioné hace un par de semanas, que es la cuestión económica. Esta semana el Banco Central de Israel publicó los datos macroeconómicos relativos al último trimestre fiscal del año y para el cómputo de 2023. En el cuarto trimestre del año, Israel vivió una contracción del 19,4% del PIB en comparación con el cuarto trimestre del 2022
Con respecto al tercer trimestre del mismo año, es decir, del 2023, y de un 5,7% con respecto al cuarto trimestre del 2022. Si bien eso no ha acabado afectando a la lectura final de lo que es el PIB para el conjunto del año, pues sí que ha tenido un impacto económico drástico importante que, entre otras cosas, se ha traducido en rebajas de calificación de deuda por parte de agencias como Moody's o Standard & Poor's, así como el hecho de que el Banco Central haya tenido que intervenir para mantener el cheque a flote, y la propia inversión foránea pues ha vivido un retroceso muy importante, ¿no? Todo ello se explica, entre otras cosas, porque una parte importante de la población, al final estamos hablando de un país pequeño cuya población no llega a 10 millones de habitantes, el hecho de tener cerca de medio millón de habitantes movilizados de forma total o parcial incide directamente en muchísimos sectores de la economía. Entonces, yo creo que por ese sentido las presiones son muy claras y van a ir a más, y eso me hace ser optimista. En cuanto al terreno estrictamente militar, claro, yo me pongo a pensar en cosa que también mencioné hace un par de semanas. A mi parecer, Hamás no se la puede derrotar, entre otras cosas porque ha trascendido de una organización puramente física y militar a una organización ideológica que además tiene a su alto mando y a sus principales figuras políticas y militares diseminadas por distintos países musulmanes estratégicos, desde Qatar a Turquía, pasando por Malasia o la propia Egipto, donde Israel difícilmente puede intervenir. Tal es así que se habla abiertamente cuando el líder político de Hamás pues, viaja, por ejemplo, como hemos visto en los últimos días, a Egipto, al Cairo, para atender a reuniones al más alto nivel con agentes de la CIA, del Mossad o de otros servicios secretos, ¿no? Bueno, tal y como yo veo la situación, sí que concuerdo en que estamos entrando en una dinámica preocupante en tanto en cuanto un potencial estancamiento de la situación favorece pues, el enquistamiento del conflicto y que todo ello pueda eternizarse. Pero también es verdad que veo mucho desgaste político, y añadiría algo importante, y es que Netanyahu ha incurrido en una dinámica en la que es preso de su propia narrativa. Históricamente se había erigido como un líder duro, como un líder implacable, conservador, de la derecha más ortodoxa del judaísmo, y el hecho de que para llegar a un gobierno, recordemos que antes de los ataques de Hamás sobre Israel, y el país estaba sumido en una crisis de gobierno muy grave que llevaba ya años dilatándose, y el hecho de que para salir de ese agujero de desgobernanza tuviese que ceder y arrimar el hombro con las principales formaciones de extrema derecha, ha acabado derivando de que ha perdido buena parte del control del relato, ¿no? Y se encuentra ahora mismo en que tiene, pues sobre todo, lo que a mi parecer son dos figuras importantes. Por un lado es Smotrich, que es el actual ministro de Finanzas, y por el otro lado está Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad Nacional, que marcan los tempos y marcan la narrativa más dura y más implacable a la hora de intentar aplastar a Hamás. Y todo ello está derivando en un hastío creciente de la población con respecto al gobierno que lo paga el Likud. Es decir, si bien la aprobación del ejército se mantiene en ratios elevadísimas, la figura de Netanyahu, los niveles de aprobación están por los suelos, el Likud está absolutamente hundido, y aquí, pues bueno, hay un gran beneficio de todo ello, que forma parte de este gobierno de coalición, en este gabinete de guerra, que es Benny Gantz, cuyo partido, pues el partido azul y blanco, pues está ahí agazapado a la espera, que está esperando también su oportunidad, y todo ello también podría derivar en cualquier momento en una crisis de gobierno, en una eventual moción, si por ejemplo Netanyahu aboga por un movimiento un poco más comedido en la zona de Rafah, dado que la ladura del partido pues aboga por entrar y arrasar con todo. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Fijaros que han hablado de un ultimátum para el mes de marzo, pero es que marzo coincide con Ramadán, con la significancia que tiene para los musulmanes. Y si bien es cierto que la moción que presentó Argelia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue vetada por Estados Unidos, se han visto algunas pinceladas importantes. Por ejemplo, Reino Unido se abstuvo, es decir, en ningún momento ya se mostró contraria a la moción. Y si bien Estados Unidos se opuso, automáticamente está ya negociando una alternativa en la que, si bien no se habla de un alto fuego inmediato, sí que se menciona, como comenta hoy el editorial del Financial Times, que aspiran a llegar a un alto fuego tan rápido como sea posible, lo cual pues, se puede leer entre líneas como que la administración Biden, como también comentaban mis compañeros al principio,
y sobre todo una parte importante del ala demócrata no está por la labor de seguir cediendo a Israel y de permitir que actúen con absoluta impunidad y carta blanca en un enclave donde ahora mismo pues, hay más de 1 millón de civiles. Bueno, Aleix, pues pendientes del conflicto en Oriente Medio, pendientes de la administración Biden, quiero que analicemos también las palabras de ayer de Sabrina Singh, la portavoz del Pentágono, vicesecretaria del Pentágono, que Pedro sorprendía diciendo pues, que Ucrania tiene que elegir, tiene que ir eligiendo qué ciudades, qué pueblos puede mantener. Pasamos de página, cambiamos ahora el conflicto en Ucrania y bueno, es una advertencia muy dura, ¿no?, por parte de Estados Unidos, también un reflejo de la situación en el frente de batalla. Después de la conferencia de seguridad de Múnich, muy diferente a la del año pasado, ahora vemos esta advertencia por parte del Pentágono de Estados Unidos. No sé cómo valoras esta afirmación por parte de Sabrina Singh. Pues la valoro en los términos que tú mismo has dicho, es decir, en la conferencia de seguridad de Múnich, hace un año atrás, escuchábamos el triunfalismo de todos los patrocinadores occidentales de Ucrania, donde encorajinados estaban con la idea de que la contraofensiva ucraniana iba a recuperar y iba a derrotar militarmente a Rusia. Esto era hace escasamente un año. Los mismos señores, un año más tarde dicen lo contrario, es decir, ¿no? Ahora ya empiezan a decirle a Ucrania que se tiene que resignar a perder parte de su territorio y tiene que empezar a seleccionar qué parte del territorio quiere quedarse, en dónde tiene que concentrar sus fuerzas, sus escasas fuerzas. Eso en menos de un año. Claro, en medio lo que no le dicen estos mismos estrategas, analistas, políticos de conferencias y de moquetas rojas es a los ucranianos, los miles de ucranianos que han fallecido, la destrucción que ha habido en el país y que tantas veces hemos dicho que podría haber sido evitada si se hubiesen atendido a las negociaciones anteriores a que todo esto surgiese. Porque insistimos, esto no comenzó en el 22, comenzó ya en el año 14 o incluso anteriormente. Desde el año 14 hasta el año 22 se intentó utilizar la negociación, la diplomacia, y ni Minsk I ni Minsk II fueron respetados, ni los meses anteriores al comienzo de la operación militar especial tampoco se atendió. Y bueno, ya por supuesto nunca se cuestionó el golpe de Estado que en el año 14, que vamos a conmemorar precisamente también en estos días, el 10º aniversario del Maidán y del golpe de Estado donde un presidente, Víctor Yanukovych, es depuesto ilegalmente. Porque la Constitución ucraniana establecía un sistema para sustituir al presidente que era o su fallecimiento o su dimisión. Ninguna de las dos causas se provocó en su momento, se dio, y por lo tanto Yanukovych nunca habría dejado de ser presidente siguiendo los cauces constitucionales de Ucrania. Y todo esto tiene un origen ahí. Ahora mismo, todos estos que también durante meses y años han dicho a los ucranianos que iban a tener un apoyo ilimitado, un apoyo total, una colaboración y una solidaridad plena, pues ya ves cómo nos encontramos. Nos encontramos en este momento que el principal patrocinador, que era los Estados Unidos, tiene el bloqueo de la ayuda en el Congreso y en el Senado, en las cámaras legislativas, y por el momento no hay visos de que eso se desbloquee, y en todo caso, si se desbloqueasen esos 60.000 millones, tampoco sería un elemento estratégico para darles una victoria militar a los ucranianos. En todo caso, sería para alargar todavía más el conflicto y trasladar más fallecimientos, más sufrimiento y más destrucción. La única solución que hay en relación a Ucrania en este momento, y yo creo que para los ucranianos una parte por lo menos de los ucranianos deberían darse cuenta lo antes posible, es que solo cuanto antes inicie una negociación va a ser mejores los términos del acuerdo
entre las partes. Si van a seguir demorando esta negociación, probablemente a esperar a una mejor situación desde el punto de vista militar, su situación no va a ir a mejor, sino que va a ir empeorando. Y cada vez que el ejército ruso empuje y avance más, va a ser más difícil que renuncie a los territorios que vayan a ser militarmente tomados. Y estoy hablando de que obviamente hay espacio para seguir en el este hasta Kharkov y espacio en el sur hasta llegar mínimo a Odessa y cerrarle el acceso completamente al Mar Negro a Ucrania, que es lo que históricamente eran los territorios pertenecientes y territorios históricos de Rusia. Y esto es un poco el status quo de la situación. A partir de ahí, cada vez creo que todas estas analistas internacionales, parte de las élites occidentales, cada vez es más difícil que puedan de seguir alentando a los ucranianos a resistir a algo que no les lleva a ningún sitio. Es un callejón sin salida para Ucrania. La situación para Ucrania, como estaba comentando Pedro, es un callejón sin salida, y también cómo valoramos pues el cambio de postura, ¿no?, por parte de Estados Unidos, que hablaba antes, como bien explicaba Pedro, de un apoyo ilimitado, y que ahora prácticamente le está diciendo a Ucrania: vete admitiendo, vete pensando qué partes te vas a quedar, porque de alguna forma hay que empezar a negociar ya, ¿no? Parece que va por ahí la línea de Estados Unidos. Sí, a ver, aquí hago alusión casi a mi nombre, ¿no? Donde dije Diego, digo Diego, ¿no? O sea, donde dije una cosa antes, ahora voy a cambiar de opinión. Además, me has recordado, para hacer una alusión, ¿no?, un poco más pintoresca, a una escena en Rocky, cuando su cuñado le dice: te admiro mucho y me gustaría ser como tú. Y cuando se encuentra con Iván Drago dice: ¿te acuerdas aquello que te dije? Pues ya no quiero ser tanto como tú. Entonces cambia de opinión y dice: oye, creo que ahora mismo estamos en una situación, y ya fuera de la broma, en la que refleja muy bien lo que es la administración Biden, ¿no? O sea, hoy te digo una cosa, mañana te digo otra, te estaba apoyando, pero cuando veo que realmente la cosa la tienes un poquitín más complicada para ganar, como que ya no me apetece estar tanto contigo, ¿no? Es ir preparando un baño caliente, porque vienen negociaciones, viene una primavera de a ver qué pasa aquí. Esto es un aviso también a Rusia para decirle: oye, vamos a estar en una posición negociadora un poco limitada, porque las cosas no nos están yendo como creíamos. Refleja muy bien también lo que es Rusia, lo que es Putin, es paciencia, vamos a esperar, vamos a trabajar, vamos a darle continuidad. No me valen los altibajos que han estado el amigo Zelensky todo el rato, ¿no? Ahora ganamos, ahora no ganamos, ahora ganamos. No, eso no va. Y ha sido muy apoyado por la administración Biden. Biden es una persona que, o sea, no digo Biden, digo la administración en general, no va a ser solamente él, obviamente, ¿no? Pero es una persona que sí, que da sus apoyos, pero te puedes fiar de alguien que hoy te lo da, y cuando te ve que estás perdiendo dice: no, es que no le conozco muy bien, no sé quién es esa persona, no quiero juntarme mucho con él. A mí me da bastante poca credibilidad en este sentido, y cuando apoyas, y si no apoyes, no estés mareando la perdiz. Como decía Pedro, ¿no?, yo creo que esos 65.000 millones, si llegan, que dudo que lleguen, tal y como estamos, y con elecciones a la vuelta de la esquina, si llegan, que vas a prolongar una agonía innecesaria, yo creo que ya deberíamos estar empezando a sacar los títulos de crédito, porque es un capítulo ya acabado casi. Es un capítulo acabado. Y también, ¿cómo valoras pues el apoyo, un poco los movimientos por parte de la administración Biden? Y, por ejemplo, pues esta portavoz del Pentágono diciendo a Ucrania que vaya eligiendo con qué partes se va a quedar, si es que queda algo de Ucrania también. Mira, esto que comentaba Diego, lo suscribo a pies juntillas. De hecho, tuvimos un ejemplo hace relativamente poco, como es en el caso de Venezuela. No sé si os acordaréis de la que fuese portavoz demócrata en la Cámara de Representantes, actualmente controlada por una mayoría por los republicanos, Nancy Pelosi, que Nancy Pelosi llegó a decir en rueda de prensa, cuando le preguntaron por el que entonces era el autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó, que quién era ese hombre, que no lo conocía de nada, cuando meses atrás pues, se habían reunido pues, en el despacho Oval
y, en fin, y contaba con la aparente legitimidad de Washington, de Canadá y, por supuesto, de la Unión Europea, ¿no? Es importante conocer cómo funciona la política exterior americana. Al final es de sobra sabida aquella frase de que Estados Unidos no tiene amigos, que tiene intereses, y es importante, por tanto, saber ver pues cuándo se pueden estar aprovechando de ti, cuando en fin, hay un interés genuino y cuando, por contra, pues es algo mucho más fútil, ¿no? Yo suscribo las palabras tanto de Pedro como de Diego. Creo que, en fin, que es un conflicto que, cuidado, que se puede alargar todavía muchísimos meses más, pero sí que es verdad que la lógica nos invita a pensar de que la sartén pues la lleva al Kremlin, lo cual no significa que estén exentos de errores de calado en cuanto a gestión, a tácticas ofensivas. Al final Rusia está pagando un precio elevado. En fin, una parte no menor de su flota del Mar Negro, empezando por buques anfibios, ha sido hundida. Han sufrido pues, importantes ataques en la península de Crimea, en propio territorio ruso, por ejemplo, en el Oblast de Belgorod. Y, en fin, y hasta la toma de Avdiivka, pues, sin ir más lejos, Donetsk, que era bombardeada día también por parte de Ucrania, ¿no? Pero aún así, cuando hablamos de un conflicto de desgaste, al final, pues una economía que no solo es muy superior en cuanto a población, sino que además ya arrastra y hereda una economía de guerra de la Unión Soviética, con una capacidad productiva absolutamente inigualable por parte de ninguna nación del planeta en términos de guerra convencional, cuidado. Y a eso le sumas que todavía es un país que, por mucho que los medios de comunicación se esmeren en vendernos que está completamente aislado y sin amigos en la esfera internacional, pues bueno, lo cierto es que Rusia sigue contando con valedores internacionales de muchísimo peso, tanto por la pata energética que les siguen comprando petróleo, gas natural y carbón, como son sobre todo el caso de China y de la India, como por su esfera de influencia, por ejemplo, en las repúblicas túrquicas y repúblicas soviéticas en Asia Central, ¿no? Que todos estos países juegan distintos papeles, como por ejemplo intermediar para nutrir y proveer a Rusia de todo tipo de productos que habían sido directamente sancionados por parte de la Unión Europea y Washington. Yo creo que es un conflicto que en fin, que tampoco me atrevería a decir que estamos en tiempo de descuento, porque seguimos con líneas de trincheras que por momentos recuerdan más a la Primera Guerra Mundial, pero sí que es verdad que en fin, que se ve una dinámica y una tendencia muy clara. Los rusos están avanzando absolutamente por todo el frente, desde Zaporilla hasta el norte, hasta Kupiansk, y los avances serán más o menos rápidos, pero bueno, en un conflicto de desgaste en que tienen muchísimos más recursos técnicos, muchísimas más salvas de artillería disponibles, una economía mucho más enfocada a la guerra, que además no dependen de terceros para financiarse, que al final Ucrania depende de la ayuda exterior, al final está conectado a un respiradero y, en fin, ha salvado la papeleta de la Unión Europea, pero este tipo de recursos y de ayudas cada vez serán más complicadas. Al final, en esta negociación, básicamente tenía una piedra en el zapato, que era Hungría, pero es que en la próxima negociación, pues probablemente se sume Eslovaquia con Fico, probablemente se sumen los Países Bajos con Wilders, podría llegar a sumarse Italia con Meloni, veremos qué pasa con Francia si llega Le Pen, tenemos la AfD en segundo lugar en intención de voto en Alemania, tenemos un Reino Unido que hasta ahora ha sido uno de los grandes aliados de Kiev, donde todo apunta que el Partido Conservador, tras los múltiplos en fin, escándalos y desastres de liderazgo, pues va a perder la gobernanza en pro del que era el partido de Blair. Bueno, el escenario se va tornando más oscuro quizá para lo que serían las alianzas naturales en Kiev, ¿no? Y en Estados Unidos pues ya lo vemos. Vemos un Senado controlado por los demócratas que sí tiran adelante paquetes de ayuda, pero que cuando llegan a la Cámara Baja, a la Cámara de Representantes, pues como los republicanos llevan la batuta y se nota ya la influencia de Trump en un contexto preelectoral, de ahí no pasan las ayudas. Así que a mí me cuesta mucho pensar que esto lo puedan llegar a ganar y, en fin, sobre todo lo que son los 4 oblasts que ya Putin dijo en un discurso televisado que se anexionaba, que eran Zaporilla, Lugansk, Donetsk y Crimea, pues bueno, pintan francamente mal para los intereses ucranianos. Bueno, pues vamos a seguir andando en esta cuestión. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar
precisamente, bueno, de uno de los temas en conflicto en las últimas horas, de la toma de Krinky, que anunciaba ayer el propio Putin, que hoy está negando desde Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, de vuelta en Todos Geopolítica, mirando al conflicto en Ucrania y, como decía, al tema, bueno, pues que más polémica está despertando en las últimas horas, esta toma del Krinky por parte de Rusia, que Ucrania está negando en las últimas horas. Pedro, cuéntanos un poquito cómo está la situación, porque ayer lo anunciaba el propio Putin, también el ministro de Defensa ruso, y en las últimas horas Ucrania lo está desmintiendo. Bueno, pues, la verdad es indiscutible en ese sentido. Lo que está claro es que lo que hemos estado comentando los tres analistas aquí, y además ya generalizado y reiterado, es que efectivamente a lo largo de todo el frente, estamos hablando de que el frente de Ucrania son más de 1000 kilómetros y hay distintos frentes, no podemos hablar de un solo frente, pues hay el sur, la parte norte, Lugansk, hacia lo que es Kharkov, el Avdiivka, que era al lado de Donetsk. Hay distintas intensidades dentro del frente, pero la generalidad en todas estas zonas es el empuje del ejército ruso en este momento y la retirada y las posiciones más defensivas, o que además les cuesta mantener al ejército ucraniano. Por lo tanto, lo que es la caída de esta localidad y de otras va a ser sistemática en los próximos días, porque los problemas que tiene estructurales el ejército ucraniano no han cambiado. Tiene problemas de recursos humanos, es decir, el propio general en jefe o comandante en jefe, Zaluzny, antes de ser depuesto, anunció que era necesario reclutar al menos 500.000 de nuevos soldados, que ya no solo reclutarlos, es decir, necesita reclutarlos y formarlos, entrenarlos, pero por supuesto, entonces ya aduce a que hay una carestía del número de efectivos de las fuerzas militares ucranianas. Punto primero.
Segundo problema, obviamente, sin el paquete de ayuda norteamericana, que ya no solo es lo económico, es decir, una de las carencias también que hemos vivido es que se nos ha dicho que bueno, Europa es una economía súper desarrollada, súper capaz, con una capacidad industrial, y Rusia era poco menos que unos pozos de petróleo y poco más de materias primas. Bueno, lo que se está viendo es quién tiene capacidad industrial en los complejos militares y quién no. Parece ser que los que no tenemos capacidad en el complejo militar industrial somos los europeos, y que sí realmente tienen capacidad militar industrial es Rusia. Por lo tanto, desde el minuto 1 se ha puesto a trabajar toda esa maquinaria, todas esas fábricas, tanto rusas como incluso con el abastecimiento de terceros países. Antes mencionábamos el caso de Irán o de Corea del Norte, pero lo que está claro es que la capacidad logística y la capacidad de suministro de municiones y de todo tipo de maquinaria para el conflicto por parte de Rusia es prácticamente ilimitada, mientras que Ucrania no tiene prácticamente producción alguna. Europa se ha demostrado que su complejo militar tampoco, y los únicos que tienen una cierta capacidad de suministrar lo que necesita el ejército ucraniano son los norteamericanos. El problema es que como los ucranianos no tienen dinero, tienen que ser sustentados a base de estas ayudas o de estos préstamos que tiene que autorizar el Congreso de los Estados Unidos. Y por lo tanto es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, no solamente no tengo capacidad industrial, ni es que tampoco tengo el dinero para adquirir esto. Por tanto, no tengo los suministros. Entonces ha bajado clarísimamente el fuego de artillería y las capacidades de munición del ejército ucraniano. Este es un segundo problema estructural que te impide tener una posición ofensiva y que incluso defensivamente se te complica. Y en tercer lugar, también hay una cierta descomposición política e interna dentro del país de Ucrania, que obviamente empieza a minar la fe o toda esta confianza que había parte de la población ucraniana, donde ya empiezan a percibir que aquí han sido engañados. Es decir, que alguien les ha incitado a meterse en una guerra proxy con Rusia, y que a la hora de la verdad los ha abandonado a su suerte. Y que aquí lo que ha habido es mucha retórica, mucho apoyo institucional, etcétera, etcétera, de salón, de conferencias, pero a la hora de la verdad los ucranianos se han quedado en un conflicto solos directamente contra Rusia, con toda la capacidad militar, logística, etcétera, etcétera, la determinación de Rusia, porque es muy importante. Es decir, el presidente Putin, cuando dice que para Rusia esto es un conflicto existencial, la operación militar especial, lo demuestra en la práctica, haciendo todo lo que sea necesario para la victoria en la operación militar especial. Y por lo tanto, la parte ucraniana cada vez ya se demuestran más las disidencias internas, los distintos puntos de vista, como ex asesores presidenciales ahora en el exilio critican abiertamente a Zelensky, como internamente pues dos figuras como Poroshenko, el expresidente Petro Poroshenko, o el alcalde de Moscú, Klitschko, también abiertamente critican ya al presidente, o lo que hemos vivido en las últimas semanas, es decir, el enfrentamiento entre las distintas estrategias que hay para afrontar el conflicto entre el mando político y el mando militar, que se han solucionado, se han solventado con la deposición del general Zaluzny. Pero bueno, digamos que este cóctel, lo que al final podríamos llamarle el cóctel de la derrota, ¿de acuerdo? Y eso es a lo que apunta clarísimamente Ucrania. A partir de ahí van a resistir más en un sitio unos días, otros, hacer estos desmentidos, pero el frente se les desmorona día a día, semana a semana, y no hay visos de revertir esta situación. Krinky, pero también se habla, de hecho, en la reunión esta que comentábamos ayer entre Vladimir Putin y el ministro de Defensa ruso, se hablaba de un punto de inflexión para Rusia, sobre todo después de la toma de Avdiivka, los avances que
comentábamos antes en Robotine, en Krinky, bueno, parece evidente lo que venís comentando, ¿no? El avance de Rusia en todos los frentes y todo apunta a que la toma de Avdiivka ha sido un punto de inflexión también para la moral de los ucranianos, que ha tenido que quedar, desde luego, muy dañada. Sí, que sí, por eso más la comunicación esta que tiene que hacer Ucrania de manera constante, como diciendo, no, es mentira, no es cierto, no nos han tomado. A ver, no olvidemos que la resistencia, por ejemplo, de los tercios en Buda o en Viena, se da una vez en la historia. La batalla de Carlomagno contra Darío se da una vez en la historia. No la vas a repetir por mucho que la hagas. Entonces, ¿qué te queda? Pues fíjate, además, pero lo he comentado muy bien, si no tienes hombres, no tienes armas, no tienes munición, no tienes nada, ¿a qué te enfrentas? ¿Y por qué te enfrentas? En este sentido, lo único que le queda realmente ahora mismo, a mi parecer, como un problema, y además que Pedro también lo ha comentado, interno no gordo, gordísimo, porque esto es Juego de Tronos, a rey muerto, rey puesto. Y están ahí metiéndose unas cuchilladas que alguno terminará diciendo el famoso quid quoque filimi de Julio César, ¿no? Tú también, a Bruto, ¿no? Yo creo que va a haber unas cuchilladas espectaculares dentro del gobierno ucraniano, como bien ha apuntado antes Alexis, o has comentado tú, Sergio, lo que quede del gobierno de Ucrania. Va a haber unas cuchilladas tremendas. Pero es que ahora mismo la situación que tienen, el enfrentamiento que tienen, la única munición que tienen es la comunicación, que la han manejado muy bien. Hay que decir, oye, que de verdad, que desde hace 2 años, que es ya, ¿no?, dentro de 2 semanas, hace ya 2 años casi, de los últimos 2 años, lo han manejado francamente bien, o sea, ha sido espectacular. Y es que hoy en día la verdad es que la comunicación hace muchísimo. Pero lo que hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Lo que son peras, y lo que son manzanas, por mucho que quieran comunicar. Y el avance ruso es ya inminente, o sea, no inminente, sino imparable, mejor dicho, ¿no? O sea, es verdad que la toma de las ciudades que son ahora mismo críticas para como ese punto de inflexión que has comentado, Sergio, ¿no? Ese punto de inflexión es lo que hace que realmente, pues como el típico dique que aguanta, pero cuando ya no puede más, sale el agua en tromba y ya yo creo que es imparable. Bueno, pues más allá del avance ruso, vamos a tocar un último tema. Aleix, vamos a empezar contigo. Quiero que nos cuentes un poquito también tu impresión sobre esto de las armas nucleares en el espacio. Estos avisos por parte de Estados Unidos la semana pasada que hablaban de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, los desmentidos constantes por parte del Kremlin, por parte del propio Putin en el día de ayer, pero siguen las informaciones. Biden decía hace nada, bueno, que no era una amenaza para la seguridad de los ciudadanos. Bueno, ahí desde luego muchos dimes y diretes con este tema. Quiero saber qué opinas tú y también qué relación tiene precisamente con lo que estamos comentando, con la ayuda a Ucrania, ¿no? Parece que están metiendo desde luego mucho miedo a su población. Mira, honestamente es un tema del que no estoy especialmente capacitado para hablar, pero sí que puedo comentar que, en fin, así de primeras, son de esos titulares que de vez en cuando salen en la prensa mediática por absolutamente todo el mundo, que se le da una pompa inusual y que en cuestión de días pues empieza a difuminarse, ¿no? También lo vimos, por ejemplo, con aquellos supuestos globos espía de China que estuvieron sobrevolando Estados Unidos y que aquello, bueno, pues ya no sé si os acordaréis, pero durante coste de una semana pues hubo una retransmisión casi milimétrica de las rutas que iban a hacer los dirigibles y al final, bueno, pese a ser una supuesta amenaza nacional, pues se dejó que el globo transitara de norte a sur y cruzase todo el país y solamente cuando estuvo ya pues en la costa, en la zona de Nueva Jersey, pues lo derribaron. A mí, honestamente, creo que es algo que quizá sí que es una amenaza velada y es una amenaza real. Le dieron una notoriedad importante, toda vez pues, que se instó a informar de forma, en fin, ágil tanto al Senado como a la Cámara de Representantes, aunque luego también instaron a mandar un mensaje a la calma, ¿no? Diciendo a la población que, en fin, que no era algo sobre lo que hubiese que temer ni que iba a ser una amenaza existencial. Creo que tanto Estados Unidos como Rusia, y ahí podríamos añadir seguramente también a China, incluso a India, tienen ya capacidad en sus respectivos programas aeroespaciales para cometer este tipo de operaciones con más o menos éxito, con más o menos ambiciones, pero que son cuestiones que ya llevan muchísimos años trabajando, especialmente los que han sido los dos contendientes históricos ya desde la Guerra Fría, que tenían pues, programas espaciales muy desarrollados, tanto desde la NASA como desde Roscosmos, pero honestamente no creo que sea algo que
que deba preocuparnos, entre otras cosas porque es un poco el mismo juego que el escenario nuclear. Al final es un juego de suma cero y que Rusia tenga capacidad para destruir pues, la red de satélites de espía o la red satelital de geoposición, lo que es el GPS estadounidense, pues tiene pocos sentidos desde el momento en que Estados Unidos respondería exactamente con la misma moneda, ¿no? ¿Que son cuestiones más de corte disuasivo? Tal vez. Yo, si tuviese que mojarme, abogaría más por titular con tal de intentar esquivar un poco el foco de atención y, en fin, que son técnicas pues que ya sabemos que son de sobras conocidas, que casualmente coinciden en según qué timings, pues con la toma de Avdiivka y demás. Bueno, pues aquí ya cada uno que valore a su juicio. Yo personalmente no es algo a lo que le dedicaría demasiado tiempo. Pues ha sido una cortina de humo por parte de Estados Unidos, como bien explicaba Arraleis. Bueno, pues justamente ha coincidido con la toma de Avdiivka, con estos avances imparables que estamos comentando, y también llama la atención el tono por parte de Estados Unidos. Empezaron tanto Kirby como Sullivan diciendo, bueno, que era una amenaza terrible a la seguridad nacional de Estados Unidos. Fueron poco a poco rebajando el tono. Luego Biden, un par de días después, decía que no era una amenaza tan grave, que no iba a afectar a los civiles. Y ahora ayer otra vez volvían con el mismo tema. Ayer volvían a incidir en que Rusia tiene esta capacidad. Ayer decía Putin que Estados Unidos también la tiene, que no están haciendo nada pues, fuera de lo común. No sé cómo valoras esto y también las intenciones por parte de Estados Unidos, que al final es un mensaje, pero que detrás también oculta una intención. No sé si has dicho Pedro sí, o has Pedro, perdona, te decía a ti, perdona. A mí, en mi caso, vale. Sí. Pues lo que a mí me parece es una paradoja, porque al principio del comienzo de la operación militar especial se le vendía a la opinión pública norteamericana y a las opiniones públicas occidentales, entre las que está la europea, que Rusia no tiene tecnología absolutamente para nada, que es un país retrasado en lo económico, en lo tecnológico, que es básicamente un productor de materias primas, que con unas sanciones sin parangón, pues poco menos que la economía rusa iba a desmoronarse en pocas semanas y iba a, por supuesto, a parar el conflicto en Ucrania simplemente con las sanciones económicas, y que además militarmente el ejército ruso era una réplica del ejército soviético y poco menos que era casi el ejército de Pancho Villa, ¿no? Esto es lo que nos vendían. Ahora, 2 años después, ya hemos pasado a la guerra de las galaxias y ahora ya son el imperio, es decir, ya tienen la estrella, no recuerdo cómo se llamaba en la guerra de las galaxias, la estrella de la estelar, la cantidad destructiva. Pasamos el relato de una situación de ninguneo a Rusia, de desprecio completamente a Rusia, a que ahora ya es una amenaza de primer nivel. Obviamente, la administración Biden está desesperada por el ridículo y la falta de credibilidad internacional que está generando la situación en Ucrania, donde claramente se ha dejado a los ucranianos a la buena suerte, porque no se le ha explicado a los ucranianos que aunque el presidente de Estados Unidos quiera dar una ayuda, no depende, el sistema norteamericano es más complejo y no depende solo de la decisión unilateral del presidente. Hay una cosa que se llama check and balance en Estados Unidos y que las cámaras, tanto el Senado como el Congreso, tienen mucho que decir en la política exterior y sobre todo en la asignación de los recursos, que al final es lo importante, en dónde se van a gastar los dólares de los contribuyentes norteamericanos. Y da la sensación de que los contribuyentes norteamericanos, a través de sus congresistas, no tienen exactamente la misma visión en Ucrania que la de su presidente. Pero claro, esto no se lo explicaron a Zelensky, que antes de ser presidente se dedicaba a la comedia, y por supuesto no tiene que ser un gran especialista en cuestiones constitucionales y en funcionamiento de regímenes políticos complejos, pero es la realidad. Entonces, claro, ahora lo que va, el último intento a la desesperada es intentar generar miedo en los ciudadanos norteamericanos, a ver si estos ciudadanos norteamericanos, la opinión pública, puede generar una presión en los congresistas para que intenten aprobar este paquete de ayuda a Ucrania.
Y eso es toda la historia de esta guerra de las galaxias y demás. No es otro intento más que una política de comunicación de la Casa Blanca para generar miedo en la opinión pública y a ver si esta opinión pública pues, consigue modificar la opinión de los congresistas republicanos que no están por la labor de seguir financiando el invento este de Biden y de la familia Biden en Ucrania. ¿De acuerdo? Este es un poco por donde van los tiros. Pero es una paradoja y demuestra claramente de cómo se han dado los bandazos estratégicos, que explicaba yo desde el principio, es decir, de un ninguneo a Rusia a poco menos, que ya es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Vamos, es como casi todo lo que ha pasado en los últimos meses, en los últimos 2 años con Ucrania, que un despropósito. Pues pendientes de esta guerra de las galaxias, como bien estaba explicando Pedro, pendientes también del conflicto en Ucrania y de lo que sucede en Oriente Medio de hoy. Las gracias a los tres por pasaros una vez más por aquí. Muchas gracias, Diego, Pedro, Aleix. Un placer compartir este rato con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Un abrazo, buenas tardes. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes, como ven, de la actualidad, del análisis, de brindarles la mejor información. Hacemos una pausa y seguimos con la mejor programación un día más en Negocios Televisión.